Muy bien, estimados aprendices, muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Edwin Cabrera. Voy a estar acompañándolos y acompañándolas, por supuesto, en esta competencia que es cultura física. Para el día de hoy, pues vamos a tocar un tema bien interesante que es la motricidad. Así que vamos a esperar un minutico más para que el resto de aprendices se conecten y vamos a comenzar pues con esta sesión. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos los aprendices que me acompañan pues en esta sesión que va a ser sobre motricidad. Bueno, nuevamente les repito para las personas que se están conectando, mi nombre es Edwin Andrés Cabrera, voy a estar acompañándolos en 3 sesiones de cultura física. Ya vamos a ver cuál es cada una de ellas. A través de Sajuna, de la plataforma, ustedes pueden hallar mi perfil. En él está el correo y están también los horarios de atención para cualquier pregunta o cualquier inquietud que ustedes tengan. Bien, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver lo que es el foro temático, identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. El grupo es Preselección de Talento Humano mediado por las herramientas TIC. La ficha ahí está, la 323-60-69, así que bienvenidos. Hoy pues vamos a ver la importancia de lo que es la motricidad como tal. Un tema que de pronto no ha sido, no ha tenido la relevancia que debiese tener, eh, pero pues bueno, a través de esta formación integral del SENA, pues vamos a conocer sobre todos estos aspectos que tiene la motricidad. Bueno, antes de empezar con esta temática, pues les recuerdo que Cultura Física está tratando la competencia generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales. Bien, Cultura Física que pretende que ustedes conozcan más, obviamente, y valga la redundancia, de todos sus aspectos físicos corporales, pero también de cómo se dan todos estos procesos a través de nuestro pensamiento, de la sinapsis de nuestro sistema nervioso. Entonces, la idea es que conozcamos todos estos aspectos de cultura física a través de la mente y el cuerpo. Bueno, muy bien. Dentro de lo que es la cultura física y esta formación integral que está brindando el SENA, tenemos los objetivos principales de esta competencia, que son prevenir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, reducir los factores de riesgo endógenos o hereditarios e incrementar el rendimiento y productividad laboral. ¿Listo? Recuerden, bueno, ustedes ya lo saben bien, que todos estos folletos, toda la información, ustedes pues la pueden conseguir a través de la plataforma. A través de la plataforma donde está la ficha relacionada, pues ustedes consiguen toda la información correspondiente. Bueno, por ahí pues alcancé a echar un vistazo ahí. Varias personas, varios aprendices que ya han subido algo de evidencias, está muy bien, las vamos a revisar a partir de hoy.
Hubo un pequeño problemita, la idea era que iniciáramos un mes antes, pero bueno, por problemas que están fuera de nuestro alcance, pues no se pudo iniciar cuando se tenía previsto. Así que vamos a iniciar a partir de hoy con estas temáticas. Van a tener hasta el 30 de este mes pues, para subir todas las evidencias, que son bastante sencillas, ya la vamos a ver. Recuerden que si tienen preguntas, que si tienen aportes, que si quieren eh, pues comentar algo a través de esta sesión de hoy, pues alzan la manito, abren el micrófono y con todo el gusto estaremos escuchando. Bueno, vamos a entrar en materia con lo que es la motricidad como tal. La motricidad pues se define, palabras más, palabras menos, como el movimiento. Motricidad igual a movimiento. Entonces acá se define como la capacidad del cuerpo para realizar movimientos voluntarios y coordinados. Entonces, esa es la definición, no se olvide de lo que es motricidad. A partir de aquí, esta es la estructura de todo lo que viene. La motricidad es un campo donde todavía se están investigando muchos conceptos, así que para que ustedes lo tengan más claro, pues voy a desarrollar todo el concepto de menos a más. Y para eso, pues lo primero, y dentro de lo que va a ser el foro, hay algunas preguntas relacionadas con lo que es la anatomía y parte de eso pues está aquí. Entonces, aquí vemos en la gráfica cómo se produce el movimiento. Miren que a veces conocemos más de vehículos o de otras cosas, de su funcionamiento, pero desconocemos cómo funciona realmente nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se produce el movimiento en el cuerpo humano? ¿Cómo se da esa motricidad? Pues para que lo entendamos un poco, seguramente pues ustedes ya sabrán, pero vamos a reiterarlo. Esto se produce a través de un estímulo externo generalmente, no siempre, y ese estímulo pues llega a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso genera unas neuromotoras que van al músculo y este pues a su vez, este músculo se contrae y de esta forma se produce el movimiento. Bueno, realmente pues es bastante más complejo todo esto de cómo se produce el movimiento, pero no vamos a ahondar tanto en esa temática. Dentro de lo que es el foro temático, nos pregunta sobre los grupos musculares que van a estar implícitos en los diferentes aspectos laborales que ustedes tienen. Entonces es importante que ustedes pues más o menos conozcan los grupos musculares más importantes, los más grandes, y a partir de ahí pues que ustedes desarrollen esa pregunta bastante sencilla. Entonces, ¿cómo se da la coordinación motriz con qué grupos musculares? Y ahí los tenemos, están los pectorales. Bueno, vamos a ver si se deja por aquí el cursor. Aquí están los pectorales, deltoides, bíceps. Tenemos los cuádriceps que generalmente siempre se utilizan. Eh, Nos pregunta acerca de los músculos. Bueno, ¿cuántos músculos posee el cuerpo humano? Tenemos 650 músculos de acción voluntaria. Esos 650 músculos son los que le permiten a usted moverse diariamente. ¿Listo? Bueno, algo importante que quiero que ustedes sepan es que todo esto al final pues va a estar enfocado al técnico, va a estar enfocado a todo lo que tiene que ver pues con talento humano, a todo el proyecto que ustedes están estudiando. Entonces, es importante que lo veamos porque se van a dar cuenta que al final tiene mucho que ver con las actividades que ustedes van a desarrollar. Bueno, entonces ahí tenemos los 650 músculos de acción voluntaria. Hay dentro, bueno, hay algunos músculos que no son de acción voluntaria, sino que trabajan de forma autónoma, ellos solitos se contraen. Uno de esos es el corazón, el músculo cardio. Entonces, ese músculo cardio es importante que nosotros lo cuidemos. ¿Y cómo cuidamos ese músculo cardio? ¿Quién me dice cuáles serán esas formas
de que ese músculo cardio que trabaja 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana hasta que se termine pues nuestra existencia, él va a estar trabajando sin descanso. ¿Cuál será una forma de cuidar ese corazón? Bueno, les dejo ahí la pregunta para que la piensen. Con Más adelante, ejercicio, pues, bueno, Paola nos dice con ejercicio, sí, claro. acción saludable. Eso es. Miren, la alimentación saludable, el ejercicio y otros hábitos que ya los vamos a ver en otra sesión, nos van a ayudar pues a cuidar ese corazón. Bueno, muy bien. Dentro de lo que es el movimiento, así rápidamente también vamos a ver el sistema óseo. Dentro del foro, que ustedes tienen unas preguntas, ahí nos van a preguntar sobre esto. Entonces ahí está el sistema óseo, conformado por 206 huesos, cartílagos y ligamentos. Cada cosita que compone el sistema óseo tiene una función determinada, no están ahí porque sí, ese cartílago no está porque sí, sino que todo tiene una función específica. Y esa función específica, pues, es ayudar a lo que es el movimiento, a todos los procesos motrices. Ese cartílago que vemos que está en medio de las articulaciones, pues tiene la tarea de absorber los impactos, amortigua y tiene otras funciones bien interesantes. Bueno, muy bien, entonces ahí están 206 huesos. ¿De qué forma estos huesos contribuyen al movimiento? Bueno, vamos a ver si acá está la gráfica, vamos a repetirla por aquí para que ustedes lo vean. Los huesos, bueno, los músculos se insertan en los huesos como si fuéramos un títere, por así decirlo. Entonces, cada que finaliza un músculo se inserta en uno de las extremidades, generalmente de los huesos, y cuando el sistema nervioso da la señal, pues este se contrae y usted mueve la extremidad. Entonces, estos huesos permiten que se realice el movimiento a través de la inserción de los músculos. Bueno, hoy les cuento, son las 8:12. Vamos a ir hasta las 9 de la noche con esta temática que es la motricidad. Vamos a desarrollar muy brevemente todas esas preguntas que tiene el foro, así que estemos atentos y ya lo saben, cualquier pregunta, abren el micrófono, alcen la mano para participar. Bueno, las capacidades motrices básicas. Esto es un tema, como ya les comenté, bastante extenso que tiene bastantes definiciones, pero la idea es hacerlo corto, la idea es resumirlo para que entendamos bien de qué se trata la motricidad. Las capacidades motrices básicas se desarrollan desde el primer año de edad. En ese primer año usted desarrolla los mayores, bueno, hay, casi que es el mayor desarrollo que se da en el sistema nervioso. El proceso sináptico del 0 a 1 año es casi el mayor que se da en toda nuestra existencia. Bien importante, entonces, a partir de ahí, pues nosotros vamos desarrollando diferentes movimientos. Obviamente, en ese primer año usted no va a correr, no va a saltar, no va a lanzar. En ese primer año usted tiene el control cefálico, el control de su cabecita, el cuerpo, pues usted aprende a girarlo. Entonces, es bien interesante ver cómo el movimiento se va desarrollando poco a poco en nuestro cuerpo, cómo nuestro cerebro va desarrollando el movimiento poco a poco. Entonces, dentro de lo que es la primera infancia, cuando usted ya va desarrollándose también su sistema nervioso, pues usted va desarrollando estas capacidades motrices básicas, caminar, correr posteriormente, saltar, lanzar. Esto, pues, estos van siendo la base para el desarrollo de movimientos más complejos. ¿Cuáles pueden ser esos movimientos más complejos? Bueno, estas capacidades se van dando de a poco, va empezando por una motricidad gruesa, luego se va dando una motricidad fina y a partir de ahí, pues nosotros
En estos primeros años aprendemos a caminar, posteriormente, bueno, ya aprendemos a correr, saltar y lanzar. Y esto tiene una definición. Estas capacidades motrices básicas tienen tipos de motricidad. Una es locomotriz. Cuando usted ya desarrolla movimientos básicos, pues empieza a desarrollar las capacidades locomotrices o un tipo de capacidad motriz que es la locomotriz, valga la redundancia. ¿Qué implica este tipo de capacidades locomotrices? Movimientos que ya los vimos: caminar, correr, saltar, galopar, rodar, trepar, subir y bajar. Esto, pues, a medida que pasan los años, usted va desarrollando cada vez más y cada vez mejor estas capacidades locomotrices o este tipo de capacidades. Por otro lado, bueno, aquí están, según la gráfica, esas capacidades locomotrices. Ahí las vemos en las gráficas. Tienen algo específico que ustedes ya me lo van a decir. Bueno, otro tipo de capacidad motriz son las no locomotrices. Capacidades locomotrices y no locomotrices. Estas no locomotrices son movimientos que se realizan sin desplazarse. Entonces, ahí está el equilibrio: girar, caer y balancearse. Bueno, entonces, ¿cuál será la diferencia entre las capacidades locomotrices y no locomotrices? ¿Qué tienen de diferente las dos? ¿O qué hace que una tenga unas características diferentes? Estaba bien fácil, ahí está. Miren, esto aparece en el folleto que ustedes pueden descargar a través de la plataforma. Bueno, es bien sencillo. Las locomotrices necesitan desplazamiento. Entonces, cuando caminan nos desplazamos, cuando corremos nos desplazamos, lo mismo al rodar. Entonces, locomotrices implican desplazamientos. Las no locomotrices, por el contrario, pues usted puede estar así como en la gráfica, moviéndose, pero no hay un desplazamiento como tal. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos capacidades. Recuerden que estamos en las capacidades motrices básicas. Bueno, hay un ejemplo de todo lo que son las habilidades motrices básicas: levantar, perdón, las habilidades no locomotrices. Entonces aquí está: empujar, levantar, girar, balancearse, etc. Bueno, entonces ya vimos lo que son las capacidades motrices básicas, cuáles son sus características. Ahora miremos otra definición que está de la mano de las capacidades motrices básicas. Son las capacidades condicionales. Entonces, estas se van desarrollando a medida que nosotros, pues, también nos vamos desarrollando, vienen innatas en el ser humano. A medida que se va desarrollando el movimiento, se van desarrollando estas capacidades condicionales. ¿Y cuáles son esas capacidades condicionales? Está la fuerza, está la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Esas son las capacidades condicionales. ¿Listo? Usted va desarrollando estas capacidades a medida que usted, pues, se va desarrollando, cuando va creciendo, cuando su sistema nervioso se va desarrollando también. Usted, pues, ya va desarrollando estas capacidades condicionales. Recuerden que si hay preguntas, alzan la manito, abren el micrófono. Dentro de los tipos de, todavía estamos en lo más básico, ¿listo? Dentro de las capacidades motrices básicas están las de manipulación, proyección o recepción. Entonces ahí está lanzar, atrapar o recibir, golpear, patear o batear. ¿Listo? Entonces son otros tipos de cualidades de las capacidades motrices básicas. Están las habilidades de estabilidad que permiten mantener el equilibrio. Entonces ahí está: girar, inclinarse, alcanzar, empujar. Y pues el equilibrio en estas habilidades de estabilidad se dan a través del equilibrio estático o el equilibrio dinámico. El equilibrio estático, como dice su nombre, es cuando
realizamos posiciones que exijan equilibrio, pero de forma estática, sin movernos. Y el dinámico, pues lo hacemos, exigimos ese equilibrio, pero ya en movimiento. Generalmente, pues todas estas capacidades se deben trabajar en la primaria, en nuestra primera infancia, cuando somos niños, para que, bueno, en la edad adulta, pues nosotros eh, tengamos un desarrollo total de estas capacidades. Bueno, entonces, hasta aquí espero que vayan entendiendo que el desarrollo de estas capacidades motrices es fundamental para el resto de nuestra vida, para todo aspecto, en todo campo. El campo laboral, sobre todo, pues nos exige mucho sobre estas capacidades motrices. Bueno, aquí hay un videito que les voy a mostrar. Las capacidades motrices tienen una característica. Bueno, cuando usted es niño, pues lo ideal es que desarrolle todas estas capacidades motrices, psicomotrices. Muchas veces eso no se da, no se incentivan bien estas capacidades y bueno, por diferentes razones a veces no se desarrollan adecuadamente. O el sedentarismo, la falta de actividad física hace que perdamos nuestras capacidades físicas. Aquí vamos a ver un ejemplo de qué puede pasar si perdemos estas capacidades físicas. Yeah, like you say, perfect timing. Well, it was at the right place at the right time. She fell. Yeah, she fell. Bueno, aquí vemos que la señora, bueno, si analizamos un poco, bueno, tiene algo de sobrepeso, se nota pues que la actividad física nunca hizo parte de sus hábitos. Y bueno, vemos falta de estabilidad, falta de fuerza en las piernas, eh, equilibrio, bueno, varias capacidades físicas ahí son inexistentes. Imagínense la situación, el carrito con el bebé va directo a una avenida. Es una situación extrema donde nuestro sistema nervioso pues segrega toda la adrenalina que puede segregar. Y se supone que el cuerpo pues tendría que actuar de forma muy rápida, con velocidad explosiva y demás. Pero se puede llegar a un estado tal de que pues definitivamente esas capacidades motrices estén tan mal que no nos permitan ni siquiera levantarnos del piso. Es común, no es un caso aislado, y lamentablemente se está dando con gente cada vez más joven. Antes veíamos esta falta de motricidad solo en personas, en adultos mayores, en personas viejitas, pero ahora es cada vez más común verlo en gente joven. Hay personas que ya no pueden correr. Cuando empiezan a correr se caen o que no pueden saltar. No, el salto de pronto no tiene la potencia que se necesita. Hay personas que no tienen equilibrio. Y todo esto, pues lamentablemente se está dando porque estamos llegando a una cultura de pantallas, a una cultura donde cada vez la actividad física es menor. Entonces, bueno, la idea es que ustedes a través de esta competencia pues vayan conociendo estos aspectos y si usted nota pues que alguna capacidad física de pronto no está bien trabajada, que se está deteriorando, que pues usted necesita mejorarla, con la ficha antropométrica que vamos a hacer al final pues de todas estas sesiones, la idea es que analice un poco eso, se dé cuenta también de cuáles son sus capacidades motrices, psicomotrices que están bien y que, bueno, que siga trabajando pues todos estos aspectos de la parte motriz. Aquí está, bueno, una definición, espero no se me confundan con todas estas definiciones de la motricidad.
Ya vimos las capacidades motrices básicas, ya vimos las capacidades condicionales, que eran velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad. Ya vimos, esa es la parte básica. Ahora vamos a ver las coordinativas y las psicomotrices que se empiezan a dar a partir del desarrollo de las anteriores. Cuando usted se desarrolló bien en las capacidades condicionales y con las capacidades motrices básicas, empieza a desarrollar las capacidades coordinativas de una mejor forma. Estas capacidades coordinativas están guiadas por el desarrollo del sistema nervioso. Aquí se empiezan a dar lo que es el equilibrio, el ritmo, la reacción y la orientación, entre otros. Ya vamos a ver las capacidades psicomotrices que van de la mano y tienen otras características, todas dadas a través de la mente, a través del sistema nervioso. Entonces, estas capacidades, miren, las capacidades motrices básicas y estas capacidades condicionales, que es lo más básico, son inertes, casi que nacemos con ellas. Y las coordinativas y psicomotrices se van dando a través del tiempo, a través del desarrollo psicomotor, a través del desarrollo del sistema nervioso. Bueno, dentro de las capacidades condicionales, las básicas, vamos a ver un poco la definición. Esta velocidad que se refiere al movimiento que se realiza en el menor tiempo posible. Entonces, no importa si no hay desplazamiento de un punto A a un punto B, la velocidad se mide es por la velocidad, pues por la forma en que se realicen los movimientos. Entre más rápido, pues eso es la velocidad. La fuerza es la capacidad de resistir una sobrecarga. Entonces, es una forma de exigir los músculos a través de otra capacidad que es el tono muscular también. Y ahí está pues capacidad de mover el cuerpo, tensando los músculos a través de los mismos, superar y contrarrestar resistencias externas. La resistencia física es la capacidad que permite realizar o soportar un determinado ejercicio a lo largo del tiempo. Entonces es casi que luchar contra la fatiga. Cuando usted va a trotar, cuando usted quiere entrenar bien, pues pone a prueba esta capacidad que es la resistencia. Entonces usted va a trotar, ya se va a sentir cansadito, cansadita, pero la idea es que usted siga, ¿no? Hasta donde el cuerpo pues pueda dar, hasta donde es prudente, y esa es la capacidad de resistir esa exigencia que se está realizando. Y está la flexibilidad, pues que consiste en realizar movimientos articulares de gran magnitud. Pensamos que la flexibilidad es estirar los músculos, ¿no? La flexibilidad es la capacidad que tienen sus articulaciones para poder elongarse. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos ya la definición de lo que son capacidades motrices básicas, condicionales, las coordinativas, y vamos con estas que van de mano de las coordinativas, que son las psicomotrices, que son un conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo largo de la vida y que tienen o están relacionadas plenamente con la manipulación de pensamiento. Entonces, dentro de estas capacidades, como ya lo vimos en las coordinativas, pues acá las psicomotrices son un poco más extensas. Aquí está la respiración, esquema corporal, control postural, función tónica, coordinación motriz, oculopédica, oculomanual, lateralidad, coordinación dinámica general, orientación, tiempo, espacio. Bueno, bastante largo. Voy a hablarles así rápidamente de lo más importante de esta parte de la psicomotricidad. El pilar de todas estas capacidades psicomotrices es el esquema corporal. El esquema corporal es entender su cuerpo, percibirlo, tener una propiocepción de su cuerpo y de cómo éste pues se desarrolla en su contexto, en todas las cosas que lo rodean, en todo su tiempo, espacio, cómo dominar su cuerpo. Entonces, ese es el esquema corporal. Fíjense pues que todas estas definiciones, conceptos, a veces las desconocemos y son básicas. Es básico que nosotros entendamos que la propiocepción, que el esquema corporal es entender nuestro cuerpo. Entonces, como les decía, a veces entendemos más de una máquina que de nuestro propio cuerpo.
El esquema corporal entonces se da también en los primeros años, ido haciendo pues que usted identifique cuál es su pierna derecha, cuál es su brazo izquierdo, que se puede mover en diferentes planos. De ahí viene el control postural, que es cuando usted pues puede ya tomar las diferentes posiciones que tiene su cuerpo, parado, sentado, acostado, en fin, relacionando adecuadamente pues los grupos musculares necesarios. Bueno, coordinación óculo-manual es cuando, un ejemplo, usted se pone a tejer la aguja, usted tiene que ayudarse de la parte visual y tener pues un tipo de motricidad fina para realizar el movimiento. Oculopodal es cuando usted, pues, por ejemplo, juega fútbol, tiene dominio del balón y para esto también se necesita ayuda visual con la destreza de sus piernas. Entonces, se da de forma constante, creo que tenemos alguna pregunta también en el foro sobre este tema. Bueno, lateralidad ya sabemos distinguir sobre la izquierda, derecha. Este tema de lateralidad es bastante extenso. Nosotros podemos tener, bueno, ser diestros, ser siniestros, tener una lateralidad cruzada, eh, tener un brazo que, bueno, tener el brazo dominante derecho, pero en las piernas la pierna dominante es la izquierda, por ejemplo. Entonces es un tema extenso, es bien interesante. Pero también es interesante cómo a veces hay poco desarrollo de la lateralidad. A veces nos dice muevas a la izquierda y nos cuesta un poco, tenemos que pensar cuál es la izquierda antes de hacerlo. Entonces, a veces esta lateralidad está un poco descuidada de parte de nosotros. La coordinación igual, hay ejercicios para probar su coordinación. Pensamos que tenemos un dominio correcto del cuerpo, que lo coordinamos bien, pero al exigirse con algunos ejercicios nos damos cuenta de que definitivamente pues la coordinación no es nuestra mejor capacidad motriz. Bueno, entonces aquí están y esos son mm, los aspectos de los cuales se compone la psicomotricidad, que es bien importante. Y ya vamos a ver más adelante pues cómo nos sirve, cómo funciona a través de nuestro campo laboral. Recuerden que si hay preguntas, ustedes abren el micrófono, alzan la mano y si hay aportes, de igual manera. Bueno, aquí está, ahí está resumido las habilidades psicomotrices y las habilidades de pensamiento que se van pues dando de la mano de esas habilidades psicomotrices. Entonces, esto téngalo en cuenta, ¿listo? Cuando usted ya desarrolla todas esas habilidades psicomotrices, viene el desarrollo de las habilidades de pensamiento, que ya lo vamos a ver al final. Y son fundamentales a través de esas habilidades motrices, pues ya se dan estas habilidades de pensamiento que es la observación, la comparación, la relación, bueno. Entonces, ya vamos a ver todos esos aspectos. Aquí está lo mismo, aquí está determinado pues cada una de esas capacidades psicomotrices. Si ustedes no entienden alguna de las capacidades que están ahí, pues me preguntan, con mucho gusto vamos a desarrollar y analizar cada una de esas capacidades. Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, este es desde la definición, pues, como de la mayor parte de las habilidades psicomotrices. Recuerden que va a quedar el video, pues, de esta sesión, entonces el día de mañana, pues, ya estará el link para que ustedes, si no entendió alguna partecita o le interesa conocer más sobre alguna de esas capacidades psicomotrices, pues pausa el videito aquí, usted va mirando, ya esquema corporal lo explicamos, y usted va mirando un poco pues cuáles son esas capacidades psicomotrices. Bien, vamos a pasar a esta temática que es la motricidad fina y motricidad gruesa, que vienen dadas, que vienen de la mano pues por el desarrollo
por el desarrollo motor que se dan en los primeros años. Es bien interesante, esta pregunta está también incluida en el foro. La pregunta es, pues, usted más o menos cómo asocia el tipo de motricidad fina o gruesa a través de su campo laboral. Entonces, ¿qué es la motricidad gruesa? La motricidad gruesa incluye cualquier gran movimiento que se realice con los brazos, piernas o con segmentos corporales grandes. Cuando usted camina o cuando usted salta, así como acá en la imagen, cuando usted corre, cuando usted nada, por ejemplo, que incluye toda la segmentación corporal, eso es motricidad gruesa. Cuando usted mueve esos grandes grupos musculares y los movimientos son amplios, eso es motricidad gruesa. Esa se da dentro de esas capacidades básicas, se va desarrollando y a medida que se va desarrollando, se da la motricidad fina. Entonces, primero desarrollamos la motricidad gruesa y posteriormente viene la motricidad fina. Esa motricidad fina, ¿qué es? Pues es casi que lo contrario. Entonces, la motricidad fina es la facultad de hacer movimientos que requieren precisión, ya se ocupan grupos musculares más pequeños, más precisos. Cuando usted escribe, cuando usted está haciendo trabajos manuales, cuando usted está en el computador escribiendo. Todo eso es motricidad fina. Entonces, cuando se utilizan pequeños segmentos corporales, pequeños grupos musculares, cuando los movimientos son precisos, eso es motricidad fina. Incluso, pues, su gestualidad, todas las expresiones de su rostro requieren motricidad fina. Entonces, bueno, ya sabemos, esto se va dando a partir de que hay un correcto desarrollo motor, un correcto desarrollo de la motricidad gruesa. Muy bien, espero que hasta aquí pues todo esté claro, que todo esté entendido. Hasta este momento ya hemos desarrollado varias de las preguntas que están incluidas en ese foro. Espero pues que ese foro ya esté disponible, ojalá para que ustedes empiecen a responderlo desde el día de hoy. Yo voy a estar muy atento y hoy, mañana, todos estos días pues voy a estar atento a evaluarlo, a responderles y recuerden que la fecha pues límite para la entrega de todas estas evidencias es el 30 de este mes. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Bueno, todas estas temáticas de motricidad que, bueno, si usted ha prestado atención hasta este momento, se habrá dado cuenta que es bastante amplio, que es toda una evolución la que se presenta en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, para el desarrollo del movimiento. Bueno, esto es interesante. Aquí, después de desarrollarse esas capacidades motrices básicas, de desarrollarse ya lo que es la psicomotricidad, se empiezan a dar las habilidades básicas del pensamiento, que según Guevara son aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano. Entonces, cuando usted va caminando, cuando usted pues ya tiene un desarrollo motriz bastante bueno, usted va analizando cada aspecto que hay a través del tiempo, del espacio y el contexto. Y a través de ese, pues usted va desarrollando estas habilidades de pensamiento que le ayudan en la vida diaria. ¿Cuáles vienen incluidas dentro de estas habilidades básicas? La destreza, la inteligencia que usted va desarrollando. Miren, hay algo importante que hay que saber. Cuando usted tiene un buen desarrollo motor, cuando usted hace ejercicio, cuando usted se dedica a la actividad física, esto genera una sinapsis mayor, genera que su sistema nervioso esté más activo y por ende, pues vamos desarrollando destrezas y capacidades intelectuales mucho más amplias. Entonces el ejercicio no es solo ese trabajo para desarrollar un músculo. El ejercicio tiene efectos positivos en varios aspectos de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos. Entonces, ojalá y dejemos de ver el ejercicio como
Una actividad que simplemente se hace por recreación, que simplemente se hace por verse bien, y empecemos a darle la importancia real al ejercicio y a la cultura física. Bueno, dentro de estas habilidades básicas que se van desarrollando, estas habilidades básicas del pensamiento, está la observación. Cuando usted pues ya empieza a observar cada objeto que lo rodea, analizarlo, entonces usted ya hace una comparación, relación y clasificación de los mismos y va desarrollando pues conceptos cada vez más abstractos, más complejos a través de su mente. Vamos a ver un pequeño video que nos explica cuáles son estas habilidades básicas del pensamiento. Después de eso, vemos un pequeño aspecto muy importante de cómo usted a través de su campo laboral, a través de, del desarrollo humano, pues va a trabajar cada una de estas capacidades. Ya con esto, pues al final de lo que les digo, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Las habilidades del pensamiento se asocian a la capacidad de desarrollo de procesos mentales que permiten resolver varias y distintas cuestiones. Existen habilidades del pensamiento para expresar ideas con claridad, argumentar, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis. Las habilidades básicas del pensamiento son las que nos sirven para circular en el mundo cotidiano. Están ubicadas en el nivel prereflexivo y tienen una función social. También apoyan el desarrollo de las habilidades del pensamiento para comprender cualquier situación o tema. Estas habilidades son: observación. Es el proceso mental de fijar la atención en una persona, evento o situación, con la finalidad de identificar sus características y, al ser representadas mentalmente, se conserven de modo que sean útiles y recuperables cuando se quiera. La observación tiene dos momentos. Observación directa, cuando se usan los sentidos como fuente primaria para conocer el objeto de estudio. Observación indirecta, cuando se conocen las características del objeto a través de otras personas o medios de comunicación que son las fuentes secundarias. Comparación. Este proceso consiste en identificar y establecer diferencias o semejanzas entre los objetos de estudio que permitan generalizar o particularizar las características de las personas, objetos, eventos o situaciones. La comparación es una extensión de la observación y es considerada esencial en la mayoría de los procesos básicos del pensamiento para distinguir y discernir. Para ordenar las diferencias se requiere definir el propósito de la comparación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, identificar las diferencias, darse cuenta del proceso de comparación. Las semejanzas especifican características idénticas o similares de un objeto de estudio y pueden ser absolutas, relativas, intrínsecas, funcionales, implícitas o sobreentendidas. Las semejanzas se construyen al definir el propósito de la comparación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, identificar las semejanzas, darse cuenta del proceso de comparación. Relación. La relación es el proceso que se da al obtener los datos, producto de la observación y comparación, y al abstraer la información necesaria para establecer nexos entre los datos de las experiencias previas, para así elaborar informes y crear teorías. Esta habilidad es poco más compleja que las anteriores, ya que establece relaciones, vincula información y origina o ratifica los resultados de la exploración. Para establecer las relaciones es necesario definir el propósito de la relación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, identificar las diferencias y semejanzas, identificar nexos entre lo comparado, establecer las relaciones.
Identificar el proceso de relacionar. Clasificación. Es el proceso mental que permite agrupar personas, eventos, objetos o situaciones con base a sus semejanzas o diferencias. Es una operación epistemológica fundamental. También la clasificación permite identificar a un nuevo objeto de estudio desconocido y así identificar o definir sus conceptos y plantear hipótesis. La identificación sirve para agrupar conjuntos en categorías conceptuales que a su vez ayudan a limitar las características del objeto de estudio. Las habilidades del... Bueno, muy bien, ahí estaban pues un poco la definición de lo que eran las capacidades intelectuales que vamos desarrollando a través de que ya ahora pues hayamos superado todo el desarrollo motriz. Bueno, muy bien. ¿Qué es la actividad motriz? El campo de preselección en el campo de preselección de talento humano, que es el que ustedes pues están, en el que se están formando, se refiere a las habilidades físicas y de movimiento de una persona que influyen en su capacidad para realizar tareas. Aquí está pues un poco lo que nosotros, o en este caso más bien ustedes debiesen tener en cuenta. Entonces, en esa recepción de hojas de vida, en esa recepción de currículums, ¿será o no será importante y será que ustedes se pueden dar una idea más o menos de que es la persona a la que necesita cierta empresa, necesita ciertas características físicas? ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? Usted está recepcionando esas hojas de vida, pero es para determinada empresa. ¿Qué empresa, por ejemplo, puede necesitar ciertas destrezas físicas? Buenas noches, señor docente, ¿me escucha? Perdón, David, ¿me puedes repetir? Es un pequeño problema ahí con el audio. ¿Me escucha, señor docente? En la docencia, sí, claro, se puede presentar la necesidad física, ¿cierto? ¿En qué aspecto puede presentarse? Señor docente, yo le diría, un ejemplo sería una empresa como la policía. Ah, ok, ok. Necesitamos personal con habilidad de atletismo, de resistencia, tanto de psicológico. Son bastantes habilidades que en esa parte se puede ver cómo la actividad motriz se tiene que desarrollar en varios ámbitos. Muy bien, David, exactamente. Entonces, cuando son empresas, como una empresa de vigilancia, cuando es como la policía o otros estamentos que necesitan, pues, personas que definitivamente tengan muy bien desarrolladas estas capacidades físicas y motrices. Y psicomotrices, por supuesto. Entonces, en este aspecto, ustedes pues tienen que tener muy en cuenta todo esto de la actividad motriz para esa recepción de hojas de vida según pues los requerimientos. En realidad, pues para casi todas las actividades nosotros necesitamos estar bien motrizmente. En el caso de ustedes, por ejemplo, aunque puede pensarse que la labor es bastante sedentaria. Igual se necesita tener buena tonificación muscular, se necesita mentalmente estar muy bien preparado, por ejemplo, con el desarrollo de los procesos que acabamos de ver. Tienen que tener en cuenta que si la actividad o la labor que ustedes están realizando les exige estar mucho tiempo eh, sentados o inactivos, pues ustedes también van a tener que tomar medidas al respecto. Seguramente, bueno, no sé si ya vieron pausas activas, si ya vieron ergonomía, pero a través de ahí pues nos enseñan cómo no caer pues en este proceso del sedentarismo que daña tanto nuestro cuerpo. Bueno, entonces ustedes a través de la labor que van a desarrollar tienen que tener en cuenta la competencia motriz, que es pues lo que se refiere a diferentes habilidades para
el desarrollo del trabajo específico que tenga la persona, las técnicas de movimiento que se deben tener en cuenta también para diferentes trabajos y la aptitud física. Entonces, imagínese usted pues a la señora del video, por ejemplo, trabajando en una empresa de vigilancia. Sería bastante equívoco puedes tener a una persona así, ¿no? Hasta, bueno, por lo menos hasta que no desarrolle sus capacidades motrices nuevamente. Bueno, para tener en cuenta aspectos que se empiezan a perder cuando usted ya deja de hacer ejercicio, cuando la persona deja de moverse, se empiezan a perder capacidades como la resistencia aeróbica. Usted ya le cuesta caminar una cuadra, le cuesta subir unas gradas, le cuesta incluso a veces a personas amarrarse los zapatos y esto es porque ya se está perdiendo estas capacidades. Entonces la resistencia aeróbica es cuando usted ya pues de la nada se cansa y es por la falta de movimiento. Entonces todas estas capacidades motrices y psicomotrices se van perdiendo si usted pues no las utiliza. La fuerza, por supuesto, a partir de los 30 años, recuerde que empieza la edad involutiva, donde todos sus procesos musculares, hormonales y todo, pues, van decayendo. Si usted, pues, no se ejercita, no pone en acción todas estas capacidades, pues, se va a ir perdiendo la fuerza. Los músculos se van debilitando y lamentablemente es bastante común verlo en estos tiempos también. La flexibilidad y la coordinación, miren, la flexibilidad es algo que hay que estar practicando casi a diario. Y también con la edad, pues empezamos a entiesarnos, entre comillas, y ya nos empieza a sonar todo. Y es porque, bueno, estamos perdiendo flexibilidad, estamos perdiendo también la coordinación. Entonces, la invitación es para que usted analice un poquito cómo están sus hábitos y mire, pues si de pronto por ahí usted tiene que empezar a trabajar más cualquiera de estas capacidades motrices. Bueno, muy bien. Bueno, este es el foro temático a desarrollar, bastante fácil, bastante sencillo. ¿Cuáles son las preguntas que se incluyen en este foro temático? ¿Cuáles son los músculos del cuerpo humano que posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? Entonces, de pronto aquí faltó algo en esta pregunta, sería, ¿cuál sería el grupo muscular que posibilita esa coordinación motriz? Y dependiendo pues de cuál sea esa acción. Pero bueno, usted aquí ya está pues con la capacidad de responder. Usted pone determinada actividad, determinada acción y usted dice pues cuáles son esos músculos que se necesitan para posibilitar esa coordinación motriz. La segunda es qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz o el movimiento. Bueno, entonces esta pregunta es un poquito lógica, bastante fácil, obvia. Entonces usted ya vio cómo se realiza todo ese proceso del movimiento, cómo es que se da todo eso a través de nuestro sistema nervioso y nuestros músculos. Y a partir de ahí, pues usted responde esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el papel de los huesos en esa coordinación motriz? De ahí la tercera pregunta de ese foro es definir con sus propias palabras qué es la motricidad. Aquí pues obviamente espero que usted no vaya a decir es que motricidad es movimiento, porque sería demasiado resumido pues con todo lo que ya hemos visto, aunque sí es movimiento, pero pues la idea es que usted responda un poco más a fondo, ¿no? Que usted responda diferentes aspectos de la motricidad, que ya los acabo de ver. Bueno, miremos bien la pregunta, es definir con sus propias palabras. Entonces, espero pues no ver respuestas de ChatGPT, bueno, de todas estas inteligencias artificiales de ahora, sino que usted desde su propio concepto, desde lo que entendió, pues me dé ese concepto de qué es la motricidad.
La otra pregunta, ¿a qué se refiere cuando hablamos de motricidad fina y motricidad gruesa? Ya lo vimos hace un momento, ya vimos cuáles son las características de una y de otra. Bastante fácil, entonces, estas preguntas del foro. El desempeño laboral ya es lo último que nos pregunta. En el desempeño laboral de su área ocupacional, ¿en cuál se evidencia la motricidad gruesa? Aquí, si usted quiere complementarlo un poquito más, pues, aparte de la motricidad gruesa, también puede definir dónde se da la motricidad fina. ¿Listo? Si usted define las dos, pues maravilloso. Pero la pregunta en el foro está así. En el desempeño laboral de su área ocupacional, ¿en cuál se evidencia la motricidad gruesa? Y de un ejemplo. Entonces, los invito a que vayamos un poco más allá de lo más básico, ¿no? Que usted diga, cuando yo camino hasta el trabajo, cuando yo alzo una caja, los invito a que analicemos un poquito más dentro de lo que va a ser su vida laboral o es su vida laboral actual. Lo invito un poco, la invito un poco a que analice dónde se da esa motricidad gruesa, o sea, dónde realmente está implícita. Y como le digo, si usted quiere responder sobre eso mismo, pero en motricidad fina, pues maravilloso, una respuesta mucho más completa. Bueno, muy bien, entonces esto ha sido lo que es la sesión de hoy que tiene que ver con el foro temático. Recuerden ese foro temático, ustedes pues dan su respuesta, también pueden agregar a las respuestas de su compañero, de su compañera. Usted ahí eh, puede complementar también esas respuestas que dan sus compañeros y eso pues les va aumentando también la evaluación, la nota. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si hay algún aporte también que ustedes quieran realizar con respecto a todo a lo que es esta sesión de hoy que tiene que ver con el foro temático de técnicas de coordinación motriz. Bueno, si no hay preguntas, pues asumo que todo está claro y dejaremos la sesión del día de hoy hasta aquí. Entonces, estimados aprendices, déjenme ver cómo está el horario. Mañana nos vamos a hallar a las 7:30, listo, por este mismo canal. Vamos a ver lo que es la segunda evidencia de esta competencia, que es la infografía de estilos de vida saludable. ¿Listo? Entonces mañana vamos a hallarnos un poquito más temprano, va a ser a las 7:30. Seguramente la instructora ya les compartió el link de conexión. Y el día 20, vamos con estos 3 días seguidos, vamos a ver ya la última sesión, que es la ficha antropométrica de valoración de la condición física. ¿Listo? Entonces, ese también, esa sesión va a estar eh, para el día 20. ¿Listo? Van a quedar las 3 sesiones ahí alineadas. Bueno, muy bien. Entonces, estimados aprendices, les agradezco muchísimo el haberse conectado, el haber estado haciendo ese esfuerzo por estar hoy acá conectados. A los aprendices que no se pudieron conectar y que ojalá estén viendo este video, pues traten de guiarse para ese foro y traten de cumplir, por favor, con las fechas. Recuerden, tenemos hasta el 30 de este mes para subir las evidencias que vamos a ver y que estamos viendo a partir de hoy. Bueno, muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí. Mil gracias y nos vemos mañana. Recuerden, 7:30. Un abrazo para todos y feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Igualmente, profe. Feliz noche. feliz noche.
Muchas gracias, feliz noche.